Salir ese día que él le dio el diagnóstico, ¿verdad? Bastante pues negativo, desalentador para él, ¿verdad? Pero para los que creemos en el Señor sabemos que era una oportunidad más de que Dios iba a manifestar su poder, lo Sí, cual lo ha hecho. así es. ¿Qué transcurrió? ¿Qué había en el pensamiento, en su imaginación, en su corazón, en ese momento, en su camino del doctor hacia su casa? ¿Qué pensaba la hermana Noemi? Bueno, yo decía, Señor, yo sé que tú me has permitido pasar por este proceso porque yo sé que en ti no hay despropósito. Yo sabía que un propósito había en él, ¿verdad? Y que él me lo iba a ir mostrando cada día, ¿verdad? Así es que así fue como Empezó la primera empezó la quimioterapia. primer quimioterapia, que fue difícil, fue un momento bien difícil, que no comía, no comía porque pues generalmente le dan bastantes efectos secundarios, entre ellos dolores de cabeza, le dan náuseas, no hay apetito. Y ¿Recuerda el momento más difícil de esa primer quimioterapia? El momento más difícil. Era algo nuevo, era algo que se iba a sí, hacer con el objetivo de, pues sí, de sanar, ¿verdad? ¿Qué recuerda usted de ese momento? pues en el proceso de esta primer quimioterapia, como fue la primera, uno no sabe qué reacciones va a tener, ¿verdad? Yo me puse mal, me puse sin fuerzas casi. Yo le pedí a Dios que me diera fuerza, que podría seguir adelante con él, ¿verdad? Que yo sabía que no estaba sola. Pero llegó el momento en que también pasaron los días, pasaron 3 semanas y empezó a caérseme el pelo, ¿verdad? Todo el cabello se me iba cayendo poco a poco y eso fue bien difícil para mí porque quedar una mujer sin cabello es como, uno no lo puede asumir, ¿verdad? Yo no podía asumir esa situación, pero yo le clamé a Dios, yo sentí la presencia de Dios que me fortalecía aún en medio de esa prueba. Yo sentía la presencia de Dios en ese momento. Hermana, y en ese momento que usted me explica que para una mujer, claro, es bien difícil, uno Sí, tiene su malicia, uno tiene sus encantos en su cabello y ha sí. de ser un golpe bastante fuerte. En ese momento, hermana, ¿renegó usted? No, en ese momento no renegué, solo me sentía como un dolor en mi corazón, ¿verdad? Sentía como que algo arrancaban de mí y lo único que pensé fue, Señor, esto es como cuando el águila se va a las montañas, ¿verdad? Y se quita todo el plumaje, Para el que salga un pico, plumaje para que nuevo. saque un plumaje nuevo. Y decía yo, Señor, algo grande estás haciendo en mi vida. Y en base a eso yo sentí que Dios me hablaba a mi corazón y que me daba la fortaleza en ese momento, que fue bien difícil para mí, fue tremendamente difícil. Aparte de mi Señor Jesús, hermana, que obviamente estuvo con usted, ¿quién más le apoyó? Pues Tanto económicamente, porque no sé si fue un tratamiento costoso, ¿verdad? Como moral y espiritualmente hablando, hermana. sí, fue mi familia, mi esposo, mis hijas, mis cuñadas y hermanos en Cristo también estuvieron apoyándome. Todos ellos estuvieron apoyándome en todo tiempo. Mi esposo estuvo ahí en todo tiempo, cocinándome, igual mis hijas, porque querían que comiera y querían Solo que... así cocinan, ¿verdad, hermana? Sí, pero fue algo maravilloso saber que también uno tiene personas que están con uno, ¿verdad? Y que no lo dejan, ¿verdad? Ahí, sino que ellos estuvieron apoyándome bastante, en oración y fortaleciéndome también. Y los médicos, hermanas, ¿qué le decían en su tratamiento? ¿Qué decían los médicos? Pues los médicos siempre me decían, porque el Señor me permitió cambiar de médico para tener una segunda opinión. Entonces, el otro médico que me veía, me decía el mismo diagnóstico,
en base al expediente clínico que tenía, ¿verdad? Me decían que era un cáncer invasivo y que había que tratarlo rápidamente, ¿verdad? Hermana, con la quimioterapia. ¿Y antes de las quimio o después de las quimio fue la operación le operaron su pecho? Sí, no, eso fue después de una cuarta quimioterapia, fue que me hicieron la mastectomía y al mismo tiempo me hicieron la reconstrucción del seno también, ¿verdad? Y no había mejoría con las primeras 4 quimioterapias. Pues no había mejoría, ¿verdad? Pero después que me hicieron la mastectomía, y me dieron ya el resultado de la biopsia. Y fue allí donde la doctora pues me dijo que no habían ya células cancerosas, que no había ya ninguna célula maligna. Hermana, pero cuando se hizo eso, que le retiraron su busto, ¿cómo afrontó eso, hermana? Hablamos del cabello que se cayó, que era el primer problema en cuanto a lo de la mujer, ¿va? Que uno de Sí. mujeres es malicioso, tiene ¿Cómo afrontó el hecho de que le quitasen, que le removiesen un pecho? ¿Cómo fue? Pues hermana, es como le repito, estuvimos mucho en oración, ¿verdad? Muchos hermanos orando por mí, mi familia, mi esposo, mis hijas, y le clamábamos al Señor porque yo le decía al Señor, Señor, yo sé que tú ya me sanaste, yo no sé cuál es el propósito que tienes tú para ir al quirófano, le decía al Señor, ¿verdad? Porque Dios siempre hay propósito, ¿verdad? Así es que cuando entré al quirófano, la sorpresa mía fue que el doctor ya me había hablado de que me podían hacer una reconstrucción del seno. Pero estamos hablando del segundo doctor, ¿verdad? Sí, del segundo doctor, sí. Uh-huh. Entonces, cuando me dijo eso, yo sentí que allí Dios me estaba dando una respuesta, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando el doctor me hizo la mastectomía y inmediatamente me hizo la reconstrucción, salí como gracias a Dios, con mi seno, ¿verdad? O sea, gracias a Dios no me quedé sin el seno. Así es que yo sabía que era una respuesta de Dios para mi vida. Hermana, déjeme preguntarle, estaba en la 4ª quimioterapia, vino la operación, ¿por qué eran necesarias las otras 2 quimioterapias? Porque el cáncer era invasivo y podía pasarse a otros órganos del cuerpo, ¿verdad? Por eso es más, iban a hacer quimioterapias y quizás radioterapias también, ¿verdad? Bueno, hermanos, estamos escuchando un testimonio de sanación, pero no nos cambie porque en la próxima parte vamos a ver cómo fue el milagro en sí de restauración, de sanidad y sobre todo de la convicción que mi hermana tuvo en el poder de Dios dentro de su sanación. No nos cambie, seguimos después de este corte.